Las hadas malévolas utilizan su magia para causar estragos en el mundo humano. Provocan enfermedades, maldiciones y desgracias. Se roban niños, corrompen la naturaleza y atormentan a los viajeros incautos. Un simple roce con una hada malévola puede condenarte a una eternidad de sufrimiento. A lo largo de la historia, se han contado historias aterradoras sobre las hadas malévolas. El folclore está plagado de leyendas sobre elfos traviesos, banshees que anuncian la muerte y duendes que acechan en los puentes. Incluso en la actualidad hay quienes afirman haber sido testigos de los terribles poderes de las hadas malévolas. Aunque las hadas malévolas son criaturas de ficción, su capacidad para infundir miedo es real. La próxima vez que te encuentres en el bosque o cerca de un río, recuerda que no todas las hadas son criaturas de luz. Las hadas malvadas te observan. Ahora, deje que le cuente nuestro primer relato. La danza macabra de las hadas. El sol se escondía tras las copas de los árboles, dejando paso a un crepúsculo rojizo que teñía el bosque de un tono fantasmal. La brisa susurraba sobre las hojas con un tono lúgubre, como si presagiara un mal augurio. Juan y yo, compadres de toda la vida, caminábamos en silencio, con la vista fija en el suelo, buscando rastros de nuestro objetivo, un venado de cuernos majestuosos que habíamos estado siguiendo durante horas. De repente, un escalofrío me recorrió la espalda. No era el frío natural del bosque, sino una sensación de terror que me erizó la piel. Me detuve en seco y miré a Juan, que también se había detenido. Con el ceño fruncido y la mirada alerta, ¿escuchaste eso?, le pregunté en un susurro. Él asintió con la cabeza, sin apartar la vista de la espesura de los árboles. Un sonido agudo, como el tintineo de miles de campanitas, resonaba en la lejanía. Era un sonido que jamás había escuchado antes, algo entre mágico y aterrador. Creo que deberíamos volver, dije con voz tenebrosa. No me gusta esto. Juan me miró en una mezcla de preocupación y determinación. No podemos irnos ahora, dijo con voz firme. Estamos demasiado cerca. Y así, a pesar de mi creciente malestar, continuamos nuestro camino. La luz del sol se había extinguido por completo y la única luz provenía de la luna, que se asomaba tímidamente entre las nubes. La oscuridad envolvía el bosque como un manto, ocultando peligros inimaginables. De pronto, el sonido de las campanitas se intensificó y una luz tenue y brillante comenzó a filtrarse entre las ramas. Al avanzar con cautela, nos encontramos con un claro en el bosque. En el centro, bajo la luz plateada de la luna, un grupo de criaturas danzaban en círculo. Eran pequeñas, de no más de 10 centímetros, con alas incandescentes que brillaban con la luz de la luna. Sus rostros eran hermosos, pero sus ojos brillaban con una malicia que helaba la sangre. Las hadas no son las criaturas dulces y bondadosas de los cuentos de hadas, sino seres malévolos y crueles. Su danza era macabra, un ritual de muerte y sacrificio. Y nosotros, Juan y yo, éramos los invitados no deseados. El terror me paralizó. Quería correr, gritar, escapar de ese lugar maldito, pero mis piernas no respondían y un miedo atroz me impedía moverme. Las hadas nos habían visto. Sus danzas se detuvieron y sus ojos se filtraron en nosotros con una intensidad aterradora. Un escalofrío aún más intenso recorrió mi cuerpo y supe que no había escapatoria. De repente, las hadas se lanzaron sobre nosotros como abejas. Sus ojos brillaban con una luz feroz y una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios. En ese instante, me abalancé sobre Juan, empujándolo fuera del camino. Caímos en un pequeño barranco. Un grito desgarrador brotó de su garganta y la sangre brotó de la herida como un río carmesí. Tenía una herida en la cabeza provocada por la caída, lo cual lo dejó inconsciente.
Al no poder cargarlo, tuve que dejarlo ahí. Me di la vuelta y corrí a través del bosque, sin mirar atrás. Las campanitas sonaban cada vez más cerca y las risas estridentes de las hadas resonaban en mis oídos como un canto fúnebre. No sé cuánto tiempo corrí, solo sé que tropecé con raíces y ramas. Arañé mi piel con espinas y tragué aire con avidez, luchando por mantener el ritmo. Finalmente, exhausto y aterrorizado, me desplomé sobre el suelo, sollozando, pensando en mi compadre. No sé cuánto tiempo estuve allí, tirado en la tierra húmeda, con el corazón palpitando en mi pecho. Lo que sí sé es que, cuando abrí los ojos, la luz del sol estaba filtrada entre las hojas y el sonido de las aves cantaba alegremente. Me levanté con las piernas temblorosas y comencé a caminar a ciegas, sin rumbo fijo. De repente, una mano se posó sobre mi hombro. Me di la vuelta y vi a Juan, con el rostro pálido y la mirada aún llena de terror. «Juan», susurré, sin creer que lo veía. «¿Estás vivo?». Me miró con una sonrisa temblorosa. «Sí, estoy vivo», dijo con voz débil. «Gracias a ti». No entendía a qué se refería. «No hice nada. Te dejé ahí». «Te dejé ahí», dije confundido. «Me empujaste», dijo Juan. «Me salvaste de esas criaturas». Un nudo de emociones me oprimió la garganta y las lágrimas brotaron de mis ojos. Nos abrazamos con fuerza, sin palabras, unidos por la experiencia aterradora que habíamos vivido. A nuestro alrededor, el bosque se despertaba con la luz del nuevo día, como si nada hubiera pasado. En esos días que siguieron, el recuerdo de las hadas nos atormentó. No podíamos dormir por las noches, perseguidos por las pesadillas de sus ojos brillantes. El bosque, antes, era un lugar familiar y acogedor. Se convirtió en un sitio de terror, un lugar que evitamos a toda costa. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Ahora vamos con nuestro siguiente relato. La maldición del hada del espejo. Mi abuela me decía que no mirara fijamente a los espejos antiguos, pues en ellos habitan espíritus traviesos y en ocasiones hasta hadas malévolas. Yo, como todo niño, ignoraba sus advertencias y me fascinaba observar mi reflejo en el viejo espejo ovalado que colgaba en el desván de la casa. Un día lluvioso, me refugié en el desván para leer un libro. La luz del sol se filtraba a través de las tejas, creando un ambiente misterioso. De repente, mi reflejo en el espejo se distorsionó. En lugar de mi rostro, vi la imagen de una niña pálida, los ojos grandes y tristes, vestida con un traje antiguo. Tenía algo, como si tuviera alas. Al principio, pensé que era un producto de mi imaginación, pero la niña del espejo me miraba con una intensidad que me helaba la sangre. Intenté apartar la vista, pero no podía. Sus ojos me atraían como un imán. De pronto la niña del espejo comenzó a llorar. Sus lágrimas eran como gotas de sangre que corrían por el cristal. Un escalofrío me recorrió la espalda. En ese momento la puerta del desván se abrió y de golpe mi abuela entró corriendo. Al verme petrificado frente al espejo, comprendió lo que había sucedido. Con voz firme me dijo: «No tengas miedo, ella no puede hacerte daño». Luego se acercó al espejo y murmuró unas palabras en un idioma que yo no podía entender. La imagen de la niña se distorsionó una vez más y desapareció. El espejo volvió a reflejar mi rostro, pálido y tenebroso. Desde ese día, nunca más volví a mirar fijamente a un espejo antiguo. La maldición del hada del espejo me había marcado para siempre. Años después, sigo sin saber quién era la niña del espejo o qué quería de mí, pero una cosa es segura: jamás olvidaré la mirada triste y suplicante de sus ojos, ni el escalofrío que recorrió mi cuerpo al sentir su presencia en el frío cristal. Este ha sido un viaje a través del lado oscuro de las hadas, un encuentro con el terror y el misterio que envuelve a estas criaturas ancestrales. No olvides suscribirte a nuestro canal Enigma Mitológico para más enigmas, historias y leyendas que te atraparán en la red de lo desconocido.
Comparte este video con tus amigos y déjanos tus comentarios. Además, te invito a ver nuestro siguiente video. ¿Has tenido alguna experiencia con las hadas? ¿Conoces alguna otra leyenda que te gustaría que exploráramos? Hasta la próxima, yo soy César y recuerda, la realidad puede ser tan misteriosa como la ficción.